estar aquí, que sigamos conversando y viendo películas y hablando sobre cine documental y sobre todo analizándolo, que eso es como lo importante y como la base fundacional del Docs Forum, ¿no? Y para el día de hoy tenemos una charla bien interesante y me gustaría darle la bienvenida a Raúl de la Fuente, el realizador de la película que vamos a ver hoy, y a Luciana Weiner también, que nos va a acompañar para tener la charla, para presentarles y que hagamos una brevísima introducción. Bienvenida, bienvenido. Muy bien, señor. Buenas tardes. Un placer volver aquí, a la Ciudad de México, de nuevo en este festival maravilloso que es el TOSC-EBX, en su 20 aniversario. Y bueno, no me quiero enrollar mucho, espero que os guste la película y que luego tengamos tiempo para platicar tranquilamente y que pregunten todo lo que deseen. Muchas gracias. Les va a encantar, no hay otra, no hay otra opción, de verdad, es una película fascinante, creo que, o sea, múltiple premiada, ya tiene toda una historia detrás, pero volverla a ver cada vez que uno vuelve a esta película creo que encuentra cositas distintas. Pues bien, al final charlaremos, muchísimas gracias, bienvenidos y comenzamos. ¿Vale? Y ya que Wagner empezó por ahí, bueno, me sigo por ahí, porque a mí la parte que más me conmueve, y fíjate que no me pasó igual con el libro, o sea, con el libro me pasaron muchas cosas, pero esta escena donde él está en el Telex y va y tiene que decidir si dice o no dice que hay apoyo cubano, digamos, en el MPLA, a mí me genera muchísimas cosas, evidentemente es un dilema ético brutal dentro del periodismo, y me quedé pensando si dentro de la realización de documentales, durante las entrevistas con las fuentes, me imagino que hay cosas que te dicen que también pueden hacer cambiar el curso del guión, ¿no? Si uno las incorpora o no las incorpora. ¿Has tenido este tipo de dilemas durante la realización? Sí, uno de los dilemas más importantes quizás fue contar o no si Kapuscinski había llegado a tomar las armas en Angola, ¿no? Y finalmente investigamos muchísimo sobre el tema, había un montón de indicios que apuntaban eso mismo, pero tampoco nunca hubo una prueba fidedigna de tal cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ese detalle es, al final, es solo un ejemplo, ¿no? Creo que toma las armas claramente, ¿no? en su trabajo en Angola. Si disparó, no, yo creo que sí que disparó, supongo que en defensa propia, en algunos ataques, emboscadas, bueno, aquí como quien dispara para tratar de asustar al enemigo o asustar su propio miedo, ¿no? Como se dice en la película. Entonces creo que Kapuscinski, claro, era un periodista y un combatiente, él era alguien que trabajaba por una causa también, ¿no? Entonces creo que él, supongo, porque no lo conocí en vida, tuvo muchas dudas, pero estaba claro que él tenía una misión y era contar la verdad, y en este caso era contar la verdad desde el lado del MPLA. Y bueno, ahora que lo dices, pienso en esta escena donde le dice, agarra las armas si no quieres morir, y no se ve si él la agarra o no, ¿no? Claro. Raúl, digamos, es un documental, es una animación, es una adaptación, pero también es como una oda enorme a Kapuscinski, ¿no? Claramente. Sí, así nace, sí. Y tú entiendo que lo has admirado durante mucho tiempo, te has leído todos sus libros, y hacer algo de quien uno admira puede ser muy placentero, pero puede ser muy atemorizante también, ¿no? ¿Tenías dudas? Yo creo que cuando te dedicas al cine hay que tener dudas, pero también hay que tener mucha seguridad en ti mismo, ¿no? O sea, siempre pasas momentos de crisis absoluta, de miedo, pero tienes que tirar hacia adelante, no puedes, o sea, las dudas no caben, tienes que tirar, imagínate la gente que ha trabajado en la película, ¿no? Entonces tienes que estar ahí como sin pensarlo dos veces y tirar hacia adelante. Y entiendo que vio la película, digamos, la viuda de Kapuscinski, sí. La hija de Kapuscinski, ¿qué te dijeron? Sí, les gustó muchísimo la película, y yo creo que fue bueno esto de trabajar coproducir con Polonia, ¿no? Porque quizás desde el lado vasco, desde el lado de Amaya Remírez, la co-guionista y socia de Kanaki, fundadora conmigo de la película y de esta historia, quizás había una idealización muy alta del personaje, ¿no? Entonces yo creo que esa ilusión fue la que movió para arrastrar a tantísima gente a hacer esta película con tanta gente implicada, pero en el otro lado estaban los polacos,
que era el equipo con el que producíamos, que tenía una visión mucho más crítica, primero del socialismo y luego también de la figura de Kapuscinski, ¿no? Entonces creo que esa confrontación de miradas, ¿no? La vasca quizás más idealizadora, ¿no? Creo que nosotros tenemos una mirada internacionalista bastante marcada a los vascos, y creo que siempre, obviamente, como dices, yo hice esta película porque admiraba el idealismo, el romanticismo y el compromiso político de Kapuscinski, ¿no? Entonces estaba muy alineado yo con la figura de Kapuscinski, con su mensaje político, ¿no? Entonces creo que el contrapeso de la parte polaca hizo que la película quizás esté más equilibrada, si no quizás podría haber llegado a ser, bueno, algo distinto seguro. Creo que esta película híbrida que fusiona animación e imagen documental, dos géneros tan opuestos, también fusiona dos culturas, ¿no? Que son la cultura vasca y la cultura polaca, ¿no? La mirada y la política. Entonces, el proceso fue largo, fue duro, fue un gran tira y afloja, un gran pulso creativo ideológico también en torno a la película. A ver, ya que tocas ese tema, digamos, sin lugar a dudas, ¿no? Documental y animación no parecería algo que dialoga naturalmente. ¿Cómo fue, o sea, cómo haces para contar la misma historia con dos lenguajes tan diferentes, en una codirección además con Damian? Es decir, ¿cómo es ese trabajo para lograr un mismo producto que se narre una misma historia? ¿Cómo fue parte de esa discusión estética también? Sí. Bueno, primero es para responder a la pregunta hay que enmarcar el contexto en el tiempo. La película se nos ocurrió a mí y a Maya en una playa en Menorca en el año 2008 y la película se estrenó en Cannes en 2018. O sea, si hacemos la cuenta son 10 años de vida, ¿no? En esos 10 años pasó de todo, pasaron un montón de fases de todo tipo. Recuerdo el comienzo, estar rodeado de libros de Kapuscinski en la playa y decidir hacer esta película. ¿Y por qué la animación? Pues porque simplemente y sencillamente se nos ocurrió así en aquella playa. Recuerdo que era en Calascoves, en Menorca, y me inspiró la animación, esa escena de la ciudad de madera, ¿no? Cuando contaba Kapuscinski al comienzo de la película, que los portugueses se van, empacan todas sus pertenencias en cajas, las embarcan en barcos para llevarlas a casa, ¿no? Llevarse todo lo que puedan, todo el botín, ¿no? Los colonos saqueando la colonia. Y de repente empecé a imaginarme esa situación y me la imaginé en este formato, en el formato de novela gráfica. Y bueno, creo que surgió así la idea, ¿no? Con esa escena. Y luego creo que era el reto ya que Kapuscinski había cruzado tantas fronteras, ¿no? Físicas, políticas e ideológicas, entonces queríamos cruzar una frontera estética y tratar de crear un lenguaje narrativo intentando ser algo innovador, algo fresco, algo que estuviera a la altura del maestro Kapuscinski. Y esta combinación de la animación y la imagen real nos pareció que se había usado animación en cine documental, pero no tanto y no de esta manera. Y nos parecía que era un reto que merecía la pena, ¿no? Y bueno, eran dos géneros prácticamente opuestos, la animación y la imagen documental. El proceso, como te puedes imaginar, fue muy, muy laborioso. No sé si quieres que te cuente todo el proceso o partes, o igual lo que el público que esté más interesado, también, porque es tan largo que... yo puedo no sé seguirme aquí horas, pero vayan levantando Claro, sí. la mano también. Yo creo que sí quieren escuchar el proceso, Raúl. Exacto, sí quieren. ¿Quieren? Sí quieren. Un poco de agua porque esto va largo. Bueno, lo primero que hicimos, acabamos de montar nuestra empresa, Amaya y yo, y no teníamos ninguna experiencia, éramos unos niñatos, ¿no? Y recuerdo que una de las primeras cosas fue decir, tenemos que conseguir los derechos del libro. Entonces fuimos a hablar con Alicia Kapuscinska, con su viuda, le contamos la idea y le gustó, y creo que fue algo bastante interesante comprar los derechos del libro para que ya nadie te lo pueda robar, porque claro, si no lo tienes eso controlado, pues de repente arrancas con la idea y en el fondo un poco es lo que habría pasado si no hubiéramos logrado agarrar los derechos del libro. Fuimos a Polonia y claro, nosotros con una ambición desmedida, pues yo le decía a Maya que quería trabajar con la mejor empresa de animación que pudiera, ¿no? Y en este caso, si era polaca, mejor, porque los polacos son grandes artistas y Kapuscinski era polaco. Y recuerdo muy bien llegar a Polonia y plantear la idea a estos grandes artistas de Platís y más, y bueno, me miraban con una cara como de, ¿pero dónde viene aquí a nosotros a decirnos de hacer una película sobre nuestro Kapuscinski? Entonces ya la cosa empezó un poco tensa, ¿no? Yo estoy seguro que si no hubiéramos tenido todos los derechos nos hubieran pegado una patada y decían, fuera, esta película la haremos nosotros, somos polacos, ¿no? Y bueno, empezó la cosa así. Y
Y bueno, trabajamos muchísimo en el guión, trabajamos mucho en el guión desde el comienzo y se hizo un primer viaje de desarrollo, ¿no? a Angola para tratar de hacer aquel mismo viaje que había hecho Kapuscinski, pero 30 años después, y encontrar a la misma gente que él encontró y buscarles y hacer con ellos el viaje que hizo Kapuscinski desde Luanda a Pereira de Esa y vuelta, ¿no? Entonces ese fue el primer, digamos, acercamiento real a la historia, y ahí conocimos, bueno, pues a los protagonistas que quedaban vivos, ¿no? A Artur Queiroz, a Farrusco y a Luis Alberto. Cuando veo a Farrusco casi me muero. ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo hiciste? O sea, reporteaste al mejor reportero sí, exactamente. de la historia. Recuerdo que eso fue una idea de Amaya y dijo, en el libro Kapuscinski escribe que Artur Queiroz siempre está bien informado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya dijo que trabaja en el Jornal de Angola, vamos a llamar al Jornal de Angola y preguntar por Artur Queiroz. Y fue así de sencillo. De repente al teléfono, Artur Queiroz, y bueno, le pedimos el teléfono de Farrusco, recuerdo muy bien que nos lo dio, recuerdo la primera vez que le llamé a Farrusco por teléfono también, desde allí, desde el País Vasco, y le llamé, claro, yo esperaba un portugués, pero de repente me coge el teléfono, me agarra el teléfono y, oye chico, ¿qué pasa? Y empieza a hablar y digo, pero este es un cubano. Y claro, el tipo había pegado tanto tiempo dando tiros con los cubanos que hablaba castellano como un cubano, ¿no? Y me impresionó mucho que de primera llamada. ¿Dónde vivía? ¿Dónde vive? En Luanda, sí, viviendo en Luanda. Ambos viven en Luanda, sí. Y después también fuimos a Lisboa a conocer a Luis Alberto Ferreira, no sé si recordáis, el reportero que aparece con Carlota y con Kapuscinski, lo que hemos filmado en Lisboa, en el tranvía. Luis Alberto Ferreira nos ayudó muchísimo porque él tenía ese material que había filmado con Kapuscinski y con Carlota pocas horas antes de morir Carlota, ¿no? Y llegamos a Lisboa también a buscar a Luis Alberto y le dijimos si tenía aquella película todavía y que no la encontraba. Bueno, al final logró encontrarla y fuimos a la Filmoteca de Lisboa y la proyectamos, pero él no la había visto desde entonces, ¿no? Entonces él estaba viendo esas imágenes como ustedes aquí ahora y estaba, bueno, pues imaginaros, ¿no? Impactado viéndose a él muchísimo más joven y viendo a su adorada y querida platónicamente Carlota. Y bueno, fue un momento muy especial aquel encuentro de Luis Alberto con Carlota y con Kapuscinski. Y también lo traigo a colación porque estos días ha muerto Luis Alberto Ferreira y él, bueno, era una persona que yo quería mucho y además un periodista, un reportero muy vinculado aquí a México. Él estuvo con los zapatistas, siempre me hablaba de sus aventuras en México, así que bueno, hoy quiero recordar a Luis Alberto aquí con todos ustedes. Qué bonito. ¿Y cuánto te modificaban, digamos, las entrevistas que hacías con el guión que tenías en la cabeza? O sea, habías llegado ya con algo avanzado, ¿no? Claro. Sí, yo llevaba un guión imaginario, primero basado en el libro, ¿no? Lo que entonces llamábamos la trama de ficción, porque claro, ahí es una trama que él cuenta, pero es una trama que, bueno, hay una ficción y luego estaba la imagen real, la imagen documental. Entonces, todo lo que filmábamos con los personajes, desde luego, iba influenciando a la trama, digamos, basada en el libro. Entonces, el trabajo ese fue, ambas historias, por eso es una película, creo que el reto era crear una película unitaria, que se fusionara en la animación y el documental, pero de verdad. Entonces, muchas veces nos ceñíamos a aquello que había escrito Kapuscinski y luego era complementado con detalles que nos contaban pues Farrusco, Luis Alberto, todos ellos, ¿no? Entonces, el trabajo de guión no terminó casi hasta el final, estuvo abierto siempre, ese guión siempre estuvo abierto, siempre estuvimos modificando aspectos y yo tuve la suerte también de encargarme del montaje final, porque es algo que yo necesitaba como director tener el control de todos los elementos y todo del montaje final de la película y también del guión. Sí, me aseguré mucho de poder decidir en esos aspectos. Tengo la sensación que del libro a la película hay cosas que están como resaltadas, ¿no? Pienso en Carlota, por ejemplo, creo que la última escena de la que hablé al principio también. ¿Esas fueron decisiones estéticas? ¿Fueron decisiones que ocurrieron mediante las entrevistas? ¿Por dónde pasó? Bueno, cuando trabajas en un lenguaje como es la animación, te permite llegar y soñar hasta lo más alto, ¿no? Entonces sí que también un poco inspirados en la forma de narrar de Kapuscinski, ¿no? Esa forma nada notarial, nada reporteril, nada ceñida, digamos, a los puros hechos.
En este caso nos dejamos que volara la imaginación para tratar de hacer la mejor película que representara los hechos que sucedieron, ¿no? Pero no siendo realmente, no ceñirnos escuetamente a los factos, sino decir, bueno, vamos a abrirnos un poco más a la imaginación y a la capacidad de crear cine, ¿no? De crear una obra nueva basada en la que él escribió, para ahora ser interpretada por nosotros. Y han pasado unos cuantos años y ahora queremos contarlo desde nuestro lado. Ya que no estuvimos ahí, vamos a imaginar. Y de hecho pasaron también varios años desde el estreno, ¿no? 7. Sí, ya 7 años, sí, sí. Oye, yo estaba ahí, estábamos ahí atrás y yo lo quería mirar todo el tiempo para ver cómo reaccionaba. Pero no vi nada porque estaba muy oscuro, Raúl. ¿Qué sientes después de tantos años? ¿La ves? O sea, ¿harías algo diferente? ¿Qué te pasa en el cuerpo? Pues siento un orgullo infinito, siento que es una obra que ha marcado totalmente mi vida, pero de arriba abajo, y me siento honrado de poder verla de nuevo 7 años después. Me gustaría que permaneciese vigente, desde luego, mucho tiempo y que mucha gente la pudiera ver. Hoy hablando con los compañeros y nuestros, digamos, queridos Inti y Pau y Nacho me comentaban que, bueno, que les gustaría quizás hacer una reedición, una redistribución de la película aquí en México, y dije, bueno, pues me parece muy buena idea, ¿no? Creo que estaría muy bien que aquella que no haya visto la película la pueda volver a ver de una manera ya como más sosegada 7 años después. Lo que siento es también un poco de nostalgia sobre todo por un tiempo que ya no volverá, que es unos tiempos mucho más románticos, como eran los años 70, 80, un pensamiento político que ha desaparecido prácticamente, que es el que quizás yo más me mueve. Pienso que vivimos en un mundo muy alejado de aquellos valores que movían a Kapuscinski y movieron esta película, por lo tanto, cierta nostalgia, como dice Artur Queiroz al final, ¿no? Que dice que dónde está la revolución, dónde está el socialismo, esos valores, esa pérdida, ese punto agridulce que él traslada al espectador, yo también lo siento un poquito. ¿Y qué te mueve ahora? ¿Qué me mueve ahora? ¿En qué sentido? En el mismo, ¿no? Dices, o sea, cierta nostalgia de esas ideas que se han perdido, que ya han cambiado, ¿no? Y ahora sigues haciendo documentales de una forma mucho más política también. Bueno, creo que hay mucha política y mucha poesía también en esta película, y sigo manteniendo, creo que, esos mismos valores. Sí, claro, sigo haciendo lo mismo, no me paso a hacer telenovelas, claro. Sí, sigo intentando buscar grandes historias que merezcan la pena, que me muevan, que aporten una mirada crítica o una mirada, bueno, desde un ángulo político claro, y sí, sigo haciendo eso. Con mucha frustración, también hablábamos ayer con otro gran amigo, Vicens Montabut, que está por aquí, reportero de guerra, que me gustaría que también pudiera decir algunas palabras en torno a la profesión, ¿no?, de reportero de guerra, y esa frustración que hablábamos ayer él y yo de no poder acudir pues a Gaza, ¿no?, a filmar, a contar esa historia, porque no era posible. No sé, Vicens, si quieres acercarte un poco con nosotros y platicar, ¿cómo lo ves? Bueno, es que es un peliculón. Gracias, amigo. Es un peliculón. Yo lo he visto ya varias veces y como decías al principio, cada vez encuentras un matiz diferente. Creo que es una historia que debía ser contada y encontraste la forma de contarla, con un equilibrio pues muy claro entre la animación y las entrevistas documentales, ¿no? Y frustración. Ahora mismo, pues este año ha sido terrorífico. 2 años, comentábamos anoche, pues que intentando seguir el legado de Kapuscinski, pues hubiésemos querido entrar en Gaza de la forma que fuera, ¿no? Incluso en paracaídas, si fuera posible, ¿no? Y no ha sido posible. Hemos estado muchas veces en Gaza anteriormente, pero no hemos conseguido documentar el genocidio que está teniendo lugar allí, ¿no? Sí. Y esto, pues, provoca frustración porque estamos pendientes de lo que ocurre allí, pero no podemos, como decía Kapuscinski,
ir, escuchar, ver, reflexionar y contar, que es nuestro oficio. Está claro que la verdad ha sido una de las víctimas, ¿no?, de tantas miles de víctimas civiles que ha habido en Angola, pero la verdad también ha sido una víctima, ha sido aniquilada en Gaza, y justo Kapuczynski lo que abogaba era por eso, por encontrar la verdad, ¿no?, por llegar como fuera, a donde fuera, para contar la verdad. Y en este caso, en pleno siglo, o sea, en 2025 que estamos, no somos capaces de llegar a donde está la verdad, donde está el frente de guerra. No, ha sido imposible, está claro. Y pues al final Kapuczynski lo que le movía, y recorrió por eso los principales escenarios de conflicto del mundo durante las décadas que trabajó como reportero, fue visibilizar el dolor de las víctimas, ¿no? Y esto es humildemente lo que intentamos todos los que nos dedicamos a esto, que es un trabajo pues, no muy bien pagado, no siempre satisfactorio, pero que da muchas satisfacciones cuando consigues pues, que el sufrimiento que has visto llegue a tu audiencia, a la gente que te lee, que te escucha o que te ve en la televisión, y que puede resultar conmovida, emocionada, preocupada, enfadada por lo que ha visto, ¿no? por los asesinatos, que al final son las guerras, que son asesinatos en masa. En tu Vicens, como planteaba al comienzo de la charla, ¿te imaginas en una situación como estaba Kapuczynski, en la que tienes una información crucial que sabes que puede marcar el rumbo de la guerra? ¿Tú qué harías? ¿Tomar parte en ese conflicto siguiendo tus ideales o tu corazón, o mantener, digamos, los principios? Es un gran dilema, y fíjate que cuando lo estaba viendo, porque de esa parte no la recordaba bien, de la última vez que vi la película, son dilemas que tenemos a menudo, recuerdo, me estaba acordando ahora cuando veía la película, de una vez que estábamos precisamente en Gaza y estábamos tomando imágenes del entrenamiento de un comando de Hamas, que bueno, tampoco era muy difícil, ¿no? Con el fixer adecuado ibas y pues, te hacían ahí 4 volteretas, te enseñaban ahí las 4 armas viejas que tenían y te hacían ahí el numerito, ¿no? Y bueno, tenías una buena pieza para el informativo, que era de lo que se trataba, ¿no? Pero bueno, hice buen rollo con el comandante aquel de Hamas, que estaba allí al tanto. Estaba allí al tanto y nos dijo: oye, Vicent, ¿por qué no os venís? Porque nosotros a veces lo que hacemos es, bueno, pues colocan explosivos improvisados cerca de los asentamientos israelíes. Venís, tomáis imágenes, o sea, os decimos cuándo va a ser, tomáis imágenes y tienes una buena historia. Dije, claro, los cojones. A la mañana siguiente me encuentro a mi cámara, que no había dormido apenas, caminando por la playa de Gaza. Me dijo: Vicente, eso no lo podemos grabar, porque va a morir alguien por nosotros. Y decidimos no. Y le dije: tienes toda la razón. O sea, yo sí que había podido dormir. Yo en el primer momento no fui consciente de lo que aquello significaba y dije: tienes razón, no lo vamos a grabar. Porque muere gente todos los días, pero esa gente concreta va a morir por nosotros. Claro. Sí, sí. Y me quedo pensando un poco en lo que dices y cómo han cambiado las condiciones de los medios de comunicación, ¿no? Del 75 a la fecha. Y eso también, hay una guerra narrativa que se ha complejizado, digamos, en este momento, ¿no? Que los medios de comunicación masivas, y hablo en primera persona finalmente, también jugamos un rol en un genocidio que ocurre todo el tiempo y al cual a casi nadie le importa. ¿Hay manera de romper, de hacer una grieta ahí? No estoy seguro. De lo que sí creo es que en esta batalla por el relato que se habla ahora, en esta batalla por el relato es súper importante que estemos sobre el terreno. Porque, bueno, pues solamente así es fácil, o sea, quiero decir, no se puede contar lo que está pasando en Gaza diciendo, según el ejército de Israel, no hay hambre en Gaza, cuando estás viendo que hay gente desnutrida. Pero claro, no es lo mismo decir, según el gobierno de Hamas, o según estos periodistas palestinos, que estar tú allí y enseñarlos y decir, es que esto es horrible, es que esto no puede ser, ¿no? Ser testigo, ser testigos, y es un poco la escuela de Kapuczynski, que nosotros
pues lo admiramos tanto y todos pues, nos leímos todos sus libros pues, cuando empezamos en esto y que nos sigue marcando, ¿no? No ha habido para mí es el mejor reportero del siglo XX y ha marcado muchas generaciones de reporteros también. Creo que estaría bien abrir también la charla a preguntas, a comentarios, si alguien quiere por ahí. Sí, compartimos. Hola, yo estoy en proceso de hacer un documental justo en esta universidad y mi dilema viene mucho como en la realización, como en lo ético, como pues siempre está ese dilema como de lo ético en fotografiar, pues muchas veces la miseria y básicamente mi documental se basa en eso, en documentar la pobreza en México. Y hay un término que no me termino de sacar de la cabeza desde que sé acerca de ese término, que es la pornomiseria. ¿Tú llegaste a pasar como por ese dilema ético y moral cuando realizaste esta película? Pues mira, concretamente con esta película no, porque pienso que no me coloca en esa posición de riesgo en la que creo que te encuentras tú y en la cual yo me he encontrado en otras ocasiones. Creo que Un día más con vida no trata principalmente de la pobreza ni de la miseria. Entonces creo que es todo lo contrario, lo que está tratando es de contar la lucha de un pueblo y un reportero por lograr la justicia social, y el MPLA buscaba aquello, ¿no? Y esa es la causa de todo hacer esta película. En este caso, con Un día más con vida, desde luego, ninguna. He tenido muchos problemas de todo tipo, pero justo no. Sí que en otras películas los he tenido, desde luego. Y ese dilema, pues no tengo respuesta a esa pregunta. Nunca sabe uno cómo enfrentarse a la pobreza, cómo verte con esa situación de privilegio de persona que llega en avión a un sitio con, bueno, no es con mucho dinero, pero sí con el privilegio de llegar y volver cuando más o menos uno decide a contar sus historias. En cualquier caso, en eso Kapuczynski ilumina mucho mi camino cuando tengo dudas, y creo que es importante contar sus historias, pero no solo contar nosotros, también los propios protagonistas las puedan contar. Creo que es muy importante que los propios protagonistas cuenten sus historias, pero eso no quiere decir que alguien como nosotros desde fuera no podamos ir a contarlas también. Creo que ambas miradas son válidas. Primero la propia, la de ellos, la gente local que cuenta su historia desde dentro, por supuesto que sí, esa es la más válida. Pero creo que sería injusto negar la posibilidad de que gente como nosotros, con inquietud y con ganas de contar la verdad y llegar hasta el final, no podamos narrarla, ¿no? Creo que, además, en mi caso es una visión casi personal, o sea, no estoy diciendo que sea otra cosa que mi mirada, es mi poema sobre esa realidad. No estoy diciendo que sea la realidad en ningún caso, es mi mirada lo que me provoca sobre esa historia. Entonces, bueno, siempre he tratado de hacer películas muy personales, muy alejadas de la objetividad. Yo, así como creo que Vicens trabaja día a día y también con la objetividad, yo soy un autor que trabaja con la subjetividad y con el posicionamiento artístico, político, estético, de manera lo más radical que puedo. Entonces, en ese sentido, me siento un poco más libre que aquí los compañeros y compañeras, decir, bueno, es que esto es mi pedrada, es mi mirada, ¿no? Ahora hay una parte, o sea, sobre ese dilema quizás no sea lo mismo, pero yo sí pensaba cuando la veía retratar la violencia tan explícita, ¿no? Como esta escena en la carretera que va hacia el sur. Claro, la animación ahí quizás ayuda, ¿no? Porque sí debe haber dilemas en ese sentido, de cuán explícito, cuán violento. Al final, el final es, para mí, yo quería hacer una película de acción también. Ahí ya había un montón de peso político, de densidad, de reflexión, de dilemas éticos. O sea, también yo quería una película de acción. Si os fijáis, la animación va en esa línea, la realización, ese arranque de película, ¿no? Pues una escena muy Scorsese desde arriba con la lluvia de los panfletos, la música, el montaje, todo era para hacer una película que te metiera de manera
arrolladora en aquel mundo y que sea una gran fantasía, un sueño, ¿no? Un sueño basado en hechos reales, podríamos narrarlo así, una gran aventura inspirada en hechos reales, pero al final una película. Es una película dirigida por mí y por 500 personas más que participaron, un montón de gente, entonces una película basada en hechos reales. Entonces sí que yo quería sentirme libre, sinceramente. No quería, yo tenía muchos problemas en esta película, como para encima también esos, ¿no? Yo quería que el espectador viviese algo fascinante y yo quería que conocieran a Kapuscinski que yo imaginé, nada más. Ya está. De todas formas, nosotros, yo creo que esto de la objetividad en el periodismo está sobrevalorado. Creo que no es imposible la objetividad, que no debemos además buscarla porque es imposible. O sea, cuando tú seleccionas, estás haciendo un reportaje o estás tomando, por ejemplo, una foto, ¿no? Tú puedes hacer un encuadre, puedes hacer otro. Dependiendo del encuadre que tú haces, tomando una foto, haciendo una captura de vídeo o eligiendo las palabras para contar algo, ahí en esa elección tú ya transmites toda tu experiencia, tu ideología, tu forma de ver el mundo, o sea, transmites tu punto de vista, ¿no? Y esto es algo que nosotros aprendimos también del legado de Kapuscinski, es decir, que no podemos ser objetivos, sino que debemos ser honestos, no engañar a la gente. Y esta es la clave, ¿no? Muy bueno. Sí, estoy de acuerdo con esa reflexión. Tenemos una pregunta por acá. ¿Ay, por acá? Sí. Gracias. Pues qué brutal película. Me siento muy afortunado de haber venido el día de hoy. Así vengo como desde cero. O sea, estaba viendo como la publicación con Lola hace rato en la casa y dije, claro, vamos a verla, ¿no? Híjole, yo quisiera como no extenderme, quisiera como tener una plática con ustedes tres y todo el mundo y que esto se convirtiera como en una plática de amigos, ¿no? Y estuvimos toda la noche aquí. Pero bueno, no hay tiempo. Entonces, felicidades por la película, es una gran pieza. Gracias. Gran pieza, o sea, desde el cine es una gran pieza. Es fuerte, no es una película fácil, sobre todo por el tema que habla, ¿no? Aquí, pues en México, pues tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Incluso pues en todo el mundo. Tenemos una época hiperviolentizada, ustedes mejor que yo lo saben, incluso aquí nuestro compañero que es reportero de guerra y está hablando de Gaza, ¿no? Yo te quisiera preguntar, tú has viajado con esta película alrededor del mundo, ¿no? A mí me es imposible pensar que alguien que vea la película en cualquier parte de este planeta no puede evitar pensar en sí mismo, ¿no? Y hacer como paralelismos con el mundo, con el país y la realidad en la que vive, ¿no? Y justo, pues yo veía las cifras, ¿no? Que muy atinadamente terminabas la película cerrando diciendo que fueron 500,000 muertos, seguramente todo el mundo, voy a decir una cosa que ya todos lo sabemos, aquí en el periodo pasado en México tuvimos 190 y tantos mil y pico, ¿no? de muertos, casi los 200,000 para cerrarlos, y si nos llevamos desde lo que se piensa que es el inicio de la guerra en México, pues nos llevamos de calle, ¿no? A la guerra civil, guerra convencional, ¿no? De un país. Entonces quisiera preguntarte eso, ustedes que le saben más a esto y que llevan años como recorriendo guerras y países, ¿a qué claridad, seguramente tienen un comentario para lo que les acabo de decir, a qué conclusión llegarían, qué comentario tendrían para México, que están ahorita presentando la película aquí en Ciudad de México, acerca de la guerra que nosotros tenemos en este momento? Gracias. Le sumo ahí a la pregunta, ¿y cómo transmitir esa violencia sin que haya indolencia del otro lado, ¿no? Que es un poco el desafío que tenemos desde el cine, desde los medios de comunicación, desde el periodismo. En México realmente las cifras ya pierden un poco el valor, ¿no? Cuando todos los días hablas de muertos, de asesinados, de desaparecidos, de feminicidios, hay algo que ya no se transmite del otro lado. Ahora sí. Sí. Bueno, es que yo creo que quienes están mejor capacitados para contar lo que ocurre en un lugar son los periodistas del lugar. Y creo que
no me siento capacitado para dar mi opinión sobre cómo contaría la guerra que tiene lugar en México. Como regla general, lo que me parece es que debemos huir de las cifras de muertos, de heridos, de desplazados, de lo que sea, intentar poner rostro, nombre a las víctimas. Creo que es la mejor forma de contarlo. Ahora, los límites de la violencia en cada uno de los formatos, de televisión o la fotografía, creo que tienen que ver con el contexto social, cultural, político de cada país y de cada momento. Por lo tanto, yo no tengo todos los códigos de lo que aquí ocurre, ¿no? Y creo que quienes mejor lo pueden decidir son los reporteros mexicanos. Raúl, hay una escena en la película, ¿no? Donde dice... ¿Cuál? Que hay una escena en la película donde de Kapuczynski dice: hay muchos muertos, necesitamos un nombre. Sí. Exacto. Sí. Una historia. Sí, eso es. Creo que también ahí en la película se cuela de refilón la figura del Che Guevara, ¿no? También como inspirador de estas luchas, estos movimientos de liberación que bueno, funcionaron. En África se consiguió que el continente completo se lograra la independencia en esa década, y Kapuczynski yo creo que él quería ser testigo del devenir de la historia, ¿no? Creo que ese pensamiento tan grandioso fue el que también le movió y le llevó a finalmente, para contar algo tan macro, como decía Vicens, que fijarse en las personas, en los rostros, ¿no? El soldado que está en el camión a punto de morir y sácame una foto, ¿no? Quiero al menos que mi fotografía quede o como decía con Carlota, ¿no? Mírame antes de que pases a hacer otra cosa, ¿no? Pero esta era yo cuando estaba viva. A mí esas palabras ponen la piel de gallina todavía cuando veo esas imágenes de Carlota diciendo eso, mírame todavía que estoy viva. Creo que eso es lo que vale, ¿no? Esa persona, ese rostro que es único y que, bueno, lo tienes delante de ti, y que esa persona es el rostro de la guerra. Eso te lo contaron en entrevista, no lo recuerdo del libro, te lo contó Luis, ¿te acuerdas? Eso es parte del libro. ¿Sí? Toma una foto, sí, es así. A mí me pasa también que hay veces, como estuve tantos años trabajando, que ya hay veces que hay partes que no sé si son del libro o son partes que me han ido contando, y sí que es verdad, por eso yo no puedo decir que la película es una mirada mía y nuestra, porque ya se mezclaban con tantas conversaciones, al final había diálogos que dices, no sé si lo dijo realmente, que lo dijo él o me lo contó Arturo. Bueno, la cosa es que vamos a intentar montar cómo imagino yo aquella escena que no estaba presente y que gracias al libro, a las fuentes que conozco, bueno, con todos esos elementos creamos este gran plato, ¿no? para deleitar, pero al final sí que es cierto que la realidad se te escapa entre las manos, ¿no? Y tratas de crear la tuya propia. Creo que es bonito, es una especie de acto mágico, ¿no? de creación absoluta, ¿no? Siempre inspirada en la realidad, pero ya digo, inspirada. ¿Se te quedó alguna escena fuera? ¿Grabaste algo que no pudiste meter o querías grabar algo que no pudiste grabar? Me quedé mucho con las ganas de rodar en Cuba. Y sinceramente estuve en Cuba, estuve investigando en Cuba, y en aquellos tiempos había un conflicto fuerte ideológico entre las dos productoras, como os comenté al comienzo, y desde la producción no me prácticamente permitieron, desde una de las partes, como sabéis cuál, no me permitieron filmar allá lo que yo quería, pero bueno, por esto me deleité y dije, bueno, pues ahora lo trabajaré con imagen de archivo, y finalmente conté la parte cubana con imagen de archivo y con una imagen, creo que lo dice todo, ¿no? Incluso con la imagen de Kissinger por el lado CIA y de Fidel, ¿no? El comandante. Entonces, bueno, creo que siempre hay que buscar tu camino, ¿no? Para escapar de las trampas que se te ponen, y ahí en este caso lo hice de esa manera. Se quedó mucho fuera en el sentido de que la película es una película de animación, y una película de animación implica que tiene que tener el 75% de metraje en animación y el 25% imagen real. ¿Por qué es esto? Porque eso le da el carnet, la matrícula de película de animación, ¿vale? Si te pasas de ese porcentaje ya no lo es. Y claro, para financiar esto no puedes ir con un documental, es una película de animación, porque esto vale mucho dinero. Entonces, bueno, yo tenía esa daga sobre mi cabeza, encima yo era el que era de la parte documental y el que montaba, entonces yo trabajaba al frame, yo trabajaba mis escenas documental, que encima luego iban influenciando en las animaciones que hacíamos. Decía, ostras, tengo que cortar aquí, de todo esto que me han contado quedaría para una sola película 15 segundos, y era un ejercicio de síntesis y de montaje, que a mí me fascina el montaje, me encanta el montaje.
personaje. Y entonces disfruté mucho con eso, con esa, digamos, negación, ¿no? del metraje. Decía, bueno, pues tienes que contarlo, tío, pero en 20 segundos. Y tenemos un ayudante de dirección que trabajaba en mi equipo, Iker, que se volvía loco contándolo. Oye, nos hemos pasado 3 segundos, hay que cortar 3 segundos. Cago en 10. Pues, entonces, claro, luego si la animación crecía un poco, porque a veces también, pues de repente la animación en un momento, por razones presupuestarias, hubo que cortar, hubo que reducir la animación porque se iba de precio. Y aquí el minuto es a doblón. Entonces, claro, de repente hubo que cambiar guión, rehacer todo, y si había, en vez de, había 70 minutos de animación, pasan a ser 60. Claro, 60 de animación, 15 de imagen real. O sea, perdimos también nosotros nuestro porcentaje. Entonces, era muy complicado, ¿no? Entonces se quedaron fuera pues miles de situaciones, de planos, de frases preciosos. No sabría decirte cuál ahora mismo, la verdad, pero muchísimo material. Y bueno, es un ejercicio de selección, ¿no? El montaje, y en este caso era extremo. ¿Preguntas por allá? Por ejemplo, que dices, apareció la hermana de Carlota, estuvimos filmando con la hermana de Carlota en el cementerio de Benguela, y estuvimos allí filmando, y yo tengo premontajes mucho más amplios de imagen real, y esa escena de la hermana de Carlota en el cementerio, yendo a regar la tumba y tal, se quedó fuera. Pues una pena, porque era precioso, imaginaros, ¿no? Y la entrevista con ella, con la hermana de Carlota, se quedó fuera de la película, y no por nada, sino porque simplemente pues ya con guión pues no te encajaba. Claro, siempre había que pensar en qué momento interrumpíamos la animación con la imagen real, y había que pensarlo mucho, y lo pensabas y de repente luego no te cuadraba, y yo me acuerdo que muchas veces teníamos que cambiar la animación por la imagen real y viceversa. Entonces, desde luego estos polacos, Platísimas, son unos grandes artistas, y hacían algo que nadie más se hubiera atrevido a hacer, que era mantener el proceso de animación vivo durante toda la película. Normalmente la animación se decide algo, se toman las decisiones principales y no se puede cambiar nada, porque cada cambio implica un sobrecoste brutal. Pues estos estaban tan locos a nivel artístico que eran capaces de repente, si veíamos que había que cambiar algo, pues cambiarlo. Y claro, eso implicaba muchísimo dinero. Entonces, claro, la película se iba extendiendo, se iba haciendo cada vez más cara, cada vez más tiempo, cada vez más problemas. Y hubo tiempos que yo pensé que no se iba a hacer la película, que se iba a ir todo al carajo, que nos íbamos todos a arruinar, y ya está. O sea, hubo muchas veces, o sea, yo pasé grandes dolores de cabeza con esta película, porque nos jugábamos todo. Y de esa cara más oscura de Kapuczynski, o sea, lo que desde la parte polaca te reclamaban, ¿qué es lo que descartaste o qué es lo que te resististe a incorporar a la película? Porque es verdad que tenemos a Kapuczynski idealizado, y que era un ser humano, gran reportero, honesto, pero como todos los seres humanos, pues cometería sus errores, ¿Qué es lo que hay de esa cara de Kapuczynski, de otra cara menos conocida de Kapuczynski, estuvisteis manejando o te resististe a poner? Tristemente yo no logré encontrar esa cara oscura de Kapuczynski. Lo que sucedía era que el equipo polaco tenía dificultad en narrar historias que de alguna manera estuvieran vinculadas al socialismo. Ellos creo que habían vivido la época del socialismo en primera persona, y historias que yo no he vivido el socialismo en primera persona, que quizás yo he podido idealizar, porque se hablaba de una sociedad igualitaria, de un mundo mejor, había muchos elementos atractivos, y más para alguien que vive en el País Vasco, con toda nuestra historia de lucha internacionalista y lucha independentista. Creo que eso es lo que había un gran choque, porque ellos no veían. El MPLA era un partido socialista y luchaba por la independencia de Angola, pero desde una óptica socialista, y ellos no lo veían como algo bueno, y yo, en ese caso, sí. Yo estaba viendo esa lucha del MPLA como un sueño a lograr, y ellos decían, no, el socialismo no es ningún sueño, es más una pesadilla. Imaginaros. Y claro, yo les decía, ya, pero este es tu punto de vista, este es el mío, pero ¿cuál es el de Kapuczynski? Porque Kapuczynski lo escribió negro sobre blanco aquí. Entonces él tenía unos ideales, y no podemos faltarle a los ideales a Kapuczynski. Y ellos a veces pues les costaba hablar bien de algunos tipos de situaciones que nos enfrentaba en ese caso. Y en cuanto a Kapuczynski, lo que sí sé es que Kapuczynski, bueno, pues también era bastante mujeriego. Eso sí que como parte oscura. Eso se ve un poquito. Eso ya se sabía también, eso no te desvelo nada. Por allá, a ver, había preguntas. El tema de las armas, que se ha hablado de esto, bueno. ¿no? Bueno.
Sí, yo creo que queda claro que las empuñó, pero tampoco tuvimos nunca una prueba fehaciente. Entonces, bueno, lo dejamos insinuado, yo creo que queda bastante claro. Pobre hombre. Yo creo que estará con... Ostras, ¿qué pasó? Mira, Kapuczynski se queja. Adelante por ahí. Bueno, wow, ahí sí. Hola, ¿cómo están? Sigue sonando alto. Ahora sí, ahora sí. Ahora. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias y felicidades por la película. Raúl me removió mucho, así que también como relataba la persona anterior, justamente porque pienso que en general cuando se trabaja en estos temas existen muchos lugares comunes para abordarlo en términos de formato. Digo, la forma fílmica tiende a ser bastante común, bastante tradicional, y yo creo que aquí hubo una audacia en términos de la propuesta que yo agradezco mucho, porque siento que en general el diagnóstico es que falta un poco de imaginación política, como que si queremos construir otras formas de vida, otras formas de relación, otras formas también que confronten el modo de vida actual, se requiere imaginación política. Y creo que este tipo de ejercicios permiten eso, como ir al archivo. Yo creo que justamente no es para ir a buscar la verdad, sino que es para recrear el archivo, para que el archivo vuelva a adquirir vida hoy y que ese archivo sea dinámico y que sea situado. Y yo creo que eso es lo que hace tu trabajo, ¿no? Como que necesitamos distopías de otros futuros posibles, y yo creo que también este tipo de movimientos tienen una vigencia y una contemporaneidad absoluta. O sea, yo no dejaba de ver Gaza en todo lo que pasaba ahí, en simultáneo. Entonces, pensaría en ciertas estrategias como la animación o como la ciencia ficción, como lugares que también tienen que disputar estos lugares más contranarrativos, ¿no? Como no lugares ajenos, incluso el terror, ¿no? Yo pienso el capitalismo hoy día como un lugar en donde habita el terror profundamente. Entonces el capitalismo terrorista también es un lugar que podemos trabajar desde la ciencia ficción, desde la imaginación, y quería ver básicamente si compartían un poco esta mirada de que en el fondo ir al pasado nos permite hacer una suerte de arqueología del futuro, o sea, y nos permite como reencontrarnos, como esta perspectiva aymara de que el pasado está delante de nosotros, o la perspectiva mije que en realidad el pasado está subiendo y el futuro es algo que está bajando. Como trabajar contranarrativamente distintas temporalidades tal vez nos permite abrir la imaginación para ir desarrollando otras perspectivas que son muy necesarias, sobre todo en estos momentos de carencia de imaginación política. Bravo. O sea, no sé qué piensan, cómo lo ven. Sí pienso que o deseo, mejor dicho, que esta película tenga un elemento inspirador, ¿no? Y creo que la vigencia está clara, como tú decías. Sí creo que volver a las fuentes, volver al pasado, a ese romanticismo del siglo pasado, que esta película, los 70, que fueron tan idílicos e idealistas, refleja, creo que puede servir como inspiración para una época que es la actual, en la que el materialismo y el nihilismo lo ha ocupado todo, ¿no? Creo que bueno, que esta película, incluso en su color, ¿no? En su forma cromática, muestra unos elementos que tristemente están perdiendo. Yo a veces pienso que estoy ahora casi viviendo en un mal sueño, en una pesadilla, cuando ves los medios de comunicación, ves lo que está pasando en el mundo, ves a quién está dirigiendo el mundo. O sea, es que ya empieza a parecer un cómic. Entonces dices, no sé, o me estoy volviendo yo loco o estoy empezando a alucinar o tener distopía, ¿no? No sé si os parece, pero yo creo que la realidad que vivimos en el año 2025 es distópica total. Es una auténtica locura, que es mucho más que la que se ve aquí, me parece. Sí, comentábamos antes, Sí, comentábamos antes que justo anoche hablábamos de que veíamos con frustración no haber podido contar lo que había ocurrido en Gaza, lo que está ocurriendo en Gaza, pero también añadiría que con mucha preocupación, porque por primera vez cualquiera de nosotros durante 2 años ha podido coger un teléfono móvil y ver en directo imágenes que ningún ser humano debería ver jamás, ¿no? Ejecuciones, desplazamientos masivos de cientos de miles de personas, el uso del hambre, la sed, las enfermedades como arma de guerra, un proceso de exterminio, ¿no? Un holocausto, un genocidio, ¿no? Y esto es la primera vez que lo hemos visto en directo, con lo cual es el momento de recordar que esto no puede pasar y que es necesario
que cuando ocurren cosas así, hayan periodistas que vayan allí al lugar y cuenten lo que está pasando. Entonces, desde ese punto de vista, sí que es inspirador. Esta obra, me resulta inspiradora esta obra sobre un reportero que hizo este trabajo, y me parece excelente que le hayas dedicado una película tan maravillosa a un reportero y a un oficio que está ahora seriamente amenazado. Seriamente amenazado porque cuando Israel hace lo que hace, lo hace con el apoyo de los Estados Unidos, y con lo cual la primera potencia mundial está impidiendo el trabajo de los periodistas en los conflictos, ¿no? Tiene una capacidad de manipular la información que quizás no se tenía antes, ¿no? Quizás antes como que estaba en transmitir, y ahora hay una cantidad de información falsa, mucha de ella, ¿no? O sea, y ahí también el periodismo se vuelve pues un actor fundamental, creo. No sé qué piensan. Sí, claro, es que no podemos decir, imagínate en la época, es que ha sido una situación casi parecida a, salvando las instancias históricas, porque a mí no me gusta nada hablar del Holocausto, porque aquello fue una cosa muy concreta, ¿no? Pero claro, imaginaros que estuviéramos en aquella época y que nos dijeran, viendo esas imágenes, que el gobierno nazi dijera, no, aquí no hay hambre en los campos de concentración. Y nosotros tuviéramos que decir, según el gobierno alemán, ahora dirigido por los nazis, no hay hambre en los campos de concentración. Pues es que es una locura parecida. Yo no puedo decir que no hay hambre en Gaza como reportero, ¿no? Aquí creo que es peor, es más obsceno, porque lo estamos viendo, claro, y lo están mostrando y se están regocijando y no están ocultando ni sintiendo ningún temor, ni vergüenza, ni preocupación, ni responsabilidad por lo que se está haciendo. Creo que yo en mi vida nunca había visto algo así. Un genocidio y en directo, y bueno, y financiado y apoyado por Estados Unidos como siempre, pero vivido en directo, ¿no? Creo que, y encima que ya sabes que los gazatíes, los partidos han perdido. Es casi imposible negar esto. Incluso gente que, como nosotros, creo que a la que le duele que eso suceda, es difícil decir que no han perdido. Ves la partida y dices, sí, han perdido, no queda más que un peón. El otro tiene hasta la torre y todo. Han perdido, está claro. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, es que hemos perdido. Bueno, No, dale. No, es que la diferencia es esta. Los anteriores genocidios los descubrimos cuando ya habían ocurrido. Pero hemos visto en directo. Claro, Sabra y Shatila, Ruanda, Srebrenica, se descubrieron después. Pero es que nosotros lo hemos estado presenciando en directo cada día y cada noche, ¿no? Y eso es terrorífico. En este conflicto el periodismo ha perdido, claramente. Sí. Hemos perdido. Hola, buenas noches. Pues muchas felicidades, Raúl, por el trabajo que has hecho con este film. Y mi pregunta va un poco enfocada a cuando empezaste a idear este diálogo de no solo como tu relación con los libros, sino también como con el periodismo tal cual. ¿Cuáles fueron como tus principales inspiraciones? Yo lo veo y lo relaciono un poco con el documental Vals con Bashir. Y no sé si ¿llegaste a tomarlo también como alguna inspiración o algo? O en tu caso, ¿cuál fue como esa, pues sí, tal cual inspiración que te ayudó como a darle esta línea al diálogo que tú estableciste? Pues gracias. Esta pregunta me la han planteado muchas veces, pero la verdad es que Vals con Bashir no fue inspiración para mí en absoluto. Conozco la película, la vi, creo que es una gran película, pero creo que la vi una vez y ya está, no me inspiró para nada. Si una película me inspiró, y creo que estuvo siempre en mi cabecera, fue Apocalypse Now. Sí, Apocalipsis Now, sí. Esa fue la película que me inspiró, y Farrusco Skurz, como puedes ver, y esos viajes esos aéreos sobre el río, imagen real y imagen animada, ese bajar al sur a buscar al que está más allá, más perdido, está inspirada claramente en Apocalipsis Now. Entonces, sí, es así. Esa es la que realmente me inspiró.
Y hay una constante con los viajes, ¿no? También en tu trabajo cinematográfico, con las fronteras, con el movimiento, con la situación de movilidad. Sí, pues. sí. Es que yo desde pequeñito quería viajar, o sea, era mi locura, era mi pasión, quería viajar, y recuerdo uno de mis primeros viajes, primero fue a Marruecos, que fue ir a África desde casa, en furgoneta, y cruzar toda la península ibérica, pasar a África fue importante, pero lo más me acuerdo cuando llegué a Cuba por primera vez en el año 95, me acuerdo que llegué allá y yo tenía Cuba aquí metida desde siempre. Yo creo que en alguna vida anterior he vivido allá o algo, porque llegué a La Habana, llegué al malecón y casi lo beso, era como el musulmán que llega a la Meca. Una cosa, sí, siempre ha habido una atracción magnética en mí que me llamaba desde África y desde América Latina. Yo también siempre he querido pasar todo el tiempo posible aquí en América Latina y siempre lo he intentado en mis viajes y en mis historias. Y en las películas, hablando así de elementos comunes, me doy cuenta que el fuego es el viaje, por supuesto, el fuego, las hogueras y los cementerios también son. Y además estoy deseando que llegue el día de pasado mañana porque vamos a ir a filmar, ¿verdad? El Día de Muertos. Gracias. Gracias por tu trabajo, está increíble. Una reflexión breve y una pregunta. La reflexión es que, por lo menos en México, no es ninguna mentira que muchos jóvenes se han alejado del periodismo como elección de carrera, ¿no? Y yo veo en el documental y particularmente en el formato que tú haces el eslabón perfecto para poder atraer a nuevos públicos y nuevas generaciones a hacer algo así, ¿no? Porque combina un montón de cosas y creo que tiene un poco que ver con lo que mencionó el compañero anteriormente. Y mi pregunta va mucho más técnica en sentido del voiceover. Está excelente, he visto películas con actores reales que la voz ni siquiera se acerca a la realidad tanto como este documental. ¿Cómo los dirigiste? ¿Tú dirigiste a los actores? Me parece que prácticamente gran parte del trabajo de la animación que vimos aquí plasmada está excelentemente acompañado de un doblaje increíble, ¿no? Gracias. Yo sí que me encargué personalmente de esa parte y en un principio queríamos que la película fuera en los idiomas originales, en portugués, en castellano, en los idiomas que se estaban manejando los personajes. Pero ahí la distribuidora dijo como que tranquilos, que no nos vinimos tan arriba y que la película, si queríamos que naciese, tenía que ser en inglés. A mí eso me costó bastante asimilarlo, pero bueno, una vez asimilado, lo que sí que hicimos fue tratar de que ese inglés estuviera aderezado con los acentos de cada nacionalidad y también incluimos muchas grabaciones en directo, tanto en Angola como con crowds, o sea, con personajes que grabábamos en portugués, en idiomas africanos. O sea, hicimos muchos ambientes de background, ¿no? De la gente que estaba por ahí detrás para que sonara y tuviera ese sabor. Y, por ejemplo, pues trabajamos, eso se hizo en Londres, el trabajo final de doblaje se hizo en Londres y los actores… pues usamos actores negros para los personajes negros y negros africanos, claro, no negros nacidos en Londres, sino africanos, también cubanos para darle el acento cubano. Bueno, lo trabajé con mucho cariño y mucho placer y sí, estoy contento también, como tú, creo que funciona el doblaje y la narración. Tuve la suerte de contar con grandes profesionales. Hicimos un trabajo de casting bastante amplio para llegar a seleccionar a estas gentes. También hay que reconocer que la naturalidad, la espontaneidad y la humanidad que le da la animación, tenéis que saber, es una animación hecha por humanos, hecha por actores, es decir, hecha con motion capture, con captura de movimientos, es decir, es una animación que se colocan unos buzos con unos puntitos sensibles que la cámara va registrando, entonces se graba con multicámara, entonces se registra de manera digital todos los movimientos y la animación ya parte de esa digamos, información digital que ya son movimientos humanos. Y también hicimos eso con las caras, en las caras. Entonces, claro, ahí ya vamos con mucha ventaja. Esas voces no valieron porque esas eran voces de trabajo y demás, pero ellos también pusieron mucha expresión a los personajes. Creo que eso también ayudó a los actores finales de doblaje, que eran en su mayoría ingleses, a hacerlo. Desde luego, sí, creo que fue un trabajo que dedicamos al sonido en general en la película. A mí me fascina el sonido y como la parte de animación la llevaba más el equipo polaco porque eran unos cracks en ello, yo dirigía la animación pero no estaba en el día a día a los detalles porque había cientos de personas haciéndolo. Entonces yo me dejaba más la parte del guión, del montaje, del doblaje, de la música.
bueno, eran partes que yo controlaba más, que controlaba, porque no me quería meter en los detalles de animación. Solo decía, pues si una acción no me funcionaba, o había que cambiar un gesto, porque a veces había incluso gestos que denotaban una intención u otra. Y sí, como estábamos siempre con nuestro cara y cruz, pues bueno, a veces había que decir, no tiene que sonreír aquí, que sí, que no, que sí. Bueno, ahí sí me metía, pero si no, no. Bueno, sí que elegí también todos los diseños de personaje, las vestimentas, que estaban basadas muchas veces en o fotos mías o fotos antiguas que encontrábamos. Bueno, en eso sí que me metía, pero en lo que es en animación no. Por lo tanto, me quedaba un amplio margen de trabajo que lo disfruté y aproveché mucho. Yo tengo una pregunta. Primero felicitar, creo que está de más la felicitación, pero es impresionante, es un gran homenaje a los ideales del periodista que retratas y eso es conmovedor. La pregunta va en torno a lo que comentaba el compañero, esta cuestión de las nuevas narrativas y cómo esta incidencia que tiene. Yo creo que existe una paradoja narrativa ahí con uno de los reporteros que dice, sí, se liberó Angola, pero ¿y dónde están todos esos ideales, ¿no? ¿Dónde quedan? Entonces yo creo que también en la construcción de los relatos y en cómo los replicamos y en cómo se vuelven, cómo se mediatizan, también estamos perpetuando ciertas historias y ciertos relatos. Yo creo que la belleza de tu poética es que en la sonrisa de Carlota, en pequeñas cosas, se vuelve a ver este ideal que movía esa violencia, que no era una violencia gratuita como la que vemos en los medios sobre la guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo apelar a estas utopías, ¿no? Porque creo que hoy nos toca, después de ver estos procesos históricos, ver que fallaron, ¿no? O sea, no totalmente, porque lograron su cometido, pero en los ojos de los que lo combatieron están incompletos. Ahora que nos toca a nosotros como comunicadores, como cineastas, como periodistas, para intervenir en las realidades de nuestros relatos. No sé qué. Has hecho una reflexión que comparto, pero no sé, no has hecho ninguna pregunta, no sé qué decirle. Comparto lo que dices. Vaya, yo creo que, o sea, tienes un nivel de poesía que la pregunta podría ser, ustedes que están también en el foco de estos temas, que son difíciles de manejar, ¿qué se imaginan? O sea, ¿cuál es esa utopía que ustedes se imaginan que acompaña este sueño socialista, ¿no? ¿Qué acompaña la sonrisa de Carlota y los viajes de este loco desmedido? ¿Ustedes por qué siguen mirando ahí? ¿Qué es lo que se están imaginando para adelante? Me estoy imaginando una sociedad más justa, simplemente eso. Más igualitaria, en la que todas las personas tengan los derechos, tengan derechos humanos, eso es. Digo, y quizás con lo que decía la compañera hace un momento, y retomo lo que decías, Vicent, sobre cómo contar esas historias, ¿no? Porque hablabas en un momento de la poética del documental, y creo que el desafío es constante en ese sentido. Cómo contamos las historias para que dejen de ser ruido blanco, ¿no? Y hablabas de poner rostro, de poner nombre, pero también de cierto compromiso, ¿no? Compromiso quizás con lo que nos produce rabia, quizás con lo que nos produce esperanza. Es una búsqueda de la justicia social, creo que eso es lo que, en mi caso, anhelo, eso es lo que anhelo. Ya sé que es muy intangible y muy idílico, pero es lo que sueño, sí. Sí, yo en el fondo, o sea, por lo menos el periodismo, que al final es contar historias también, no las contamos tan bien como Raúl, las contamos de una forma más apresurada, ¿no? Pero intentamos contar las historias bien, que al final, pues al final desde el compromiso con los derechos humanos. Y no es algo menor en estos tiempos, ¿no? Claro. Que eso incluye pues la lucha contra la pobreza, contra las injusticias, que deje de morir gente, ¿no? Yo creo que al final vivimos en un tiempo que nos parece muy violento, y de hecho lo es. Hay muchísimas guerras en el mundo, aunque no prestemos atención a todas, pero el mundo no es más violento ahora que hace un siglo. Las guerras mundiales fueron devastadoras, ¿no? Y en ese proceso de que el mundo sea un poco menos violento, yo creo que tiene algo que ver el periodismo y la gente que contamos historias, porque al final, si alguien va
y ve aquello y lo cuenta, dice, bueno, es que ha sido horrible. Y de hace mucho tiempo ya que las guerras no se libran en el campo de batalla, sino en las opiniones públicas. Nadie puede mantener una guerra demasiado en el tiempo si no tiene a favor la opinión pública, ¿no? Por eso, volviendo al tema, Israel sabía desde hace tiempo que su ventana de oportunidad para hacer lo que está haciendo se está cerrando ya. Yo creo que al escucharte pienso, una sociedad sin periodismo es como un detenido sin abogado. Estás completamente desvalido. Y más en este contexto actual, ¿no? Donde las fake news, ¿no? Tenemos al presidente de la primera potencia mundial mintiendo todos los días. Es importante que alguien diga, no, es que los migrantes no se comen las mascotas, ¿no? Los inmigrantes haitianos no se comen los perros y los gatos, ¿no? Que alguien haga de contrapoder a lo que dice el poder político. Es súper importante en estos tiempos, ¿no? Sí, es nuestro abogado. Claro, el presidente de los Estados Unidos, tenemos a Putin en el otro lado invadiendo Ucrania, ¿no? Quiero decir, no es un problema, y diciéndonos hasta horas antes de la invasión que no iba a invadir Ucrania, ¿no? Todos estábamos allí, estábamos convencidos de que no iban a invadir Ucrania. Pero es que, bueno, también me pasó en Irak, que estaba en Irak y pensaba que no iban a invadir Irak, ¿no? No lo veo venir, tengo que reconocerlo. ¿Una pregunta más? Chale, ya me sentí mal. Amigos, la presentaron en Angola, supongo, ¿no? Sí. Ok, por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué piensa el pueblo de Angola de la película? ¿Qué te dicen? Y sobre todo, hablando de vencedores y vencidos, muchas veces las revoluciones llevan pues a un ideal legítimo, pero a largo plazo pues no les va bien, ¿no? No se concreta o no es sostenible, ¿no? Por lo que pelearon. Ejemplos hay, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo le fue a Angola? ¿Cómo está Angola ahorita? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Y qué dice el pueblo angoleño pues, sobre su realidad? ¿Tu película? Tristemente, estas revoluciones, estos nuevos líderes africanos que nacieron en los 70, 80 y demás, no trajeron esa justicia social y esa sociedad igualitaria ni de lejos. El pueblo angolano vive en una situación de pobreza extrema, es uno de los países con mayor desigualdad social que podamos encontrar. Es un país que ha sido marcado por la lacra de los diamantes, que se ha convertido en su ruina, y es un país destrozado también por el tema del petróleo. Y la sociedad angolana, pues bueno, el pueblo vive fatal, como podía vivir antes de la independencia y antes de la revolución. Con lo cual, como decía Artur Queiroz, pues no se ha logrado para nada el objetivo. Otra percepción curiosa fue también cuando estrenamos la película en La Habana, que bueno, fue muy bien recibida por el público, pero también pues nos contaban cuánta sangre cubana había en la tierra de Angola, ¿no? Cuánto cubano había ido a luchar por esta revolución, por esta causa, cuánto cubano había muerto, y finalmente pues bueno, el desapego y la frustración de que esa revolución no llegó a buen puerto, ¿no? Ni tampoco la cubana. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay un final muy amargo en todo esto, ¿no? Creo que la sonrisa de Carlota, tal y como comentaba Luis Alberto, es el origen, es el germen, esa búsqueda de la justicia social, y es muy bonito, y luego la realidad lo que ha hecho es, o se ha perdido, o cuando se ha logrado, ha vuelto a ser tan deplorable como la de enfrente, ¿no? Entonces sí que hay una cierta tristeza y amargura. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, los angoleños han tenido la mala suerte de nacer en un país rico en diamantes, rico en recursos naturales. Lo dejó escrito Kapuscinski esto mismo sobre los iraníes en el libro sobre el Shah. Los iraníes también tuvieron la mala suerte de nacer en un país rico en petróleo, y después lo hemos visto también en Irak, ¿no? Que tuvieron la mala suerte de nacer en un país rico, porque estas riquezas naturales no generan beneficios muy rápidos, pero se generan beneficios que son
acaparados por unas élites Claro. que no transforman el país. El crecimiento es muy rápido, pero no se traduce en mejoras sociales. La riqueza no queda en el país, sino que se va a otros países extranjeros. Bueno, Como está pasando ahora con las tierras raras y toda la lucha de poder por controlar esos nuevos territorios, ¿no? Con esas nuevas materias primas que son tan valiosas. Finalmente es un expolio, no deja de ser un expolio. Se van a otros países, se van por el sumidero de la corrupción, que es muy generalizada. Entonces, pues es una pena para ellos. Sí, muchos de los gobernantes que enarbolaban una bandera de justicia social luego se vendieron a los poderes extranjeros y se enriquecieron ellos y su familia. Entonces, finalmente, la batalla no se ganó. Ahora, Raúl, seguiste documentando también desde África, pero otro tipo de temas sociales que creo que en este momento además están súper presentes, ¿no? en la agenda internacional. ¿Perdón? Migración, por ejemplo. Sí, la última película que hemos narrado, que hemos contado es Los Williams y cuenta la historia de dos hijos de migrantes de Ghana, que son los hermanos Williams, Iñaki y Nico Williams, que en principio, dicho así, no tienen ningún tipo de relevancia, pero los han convertido en unos futbolistas muy conocidos allá en el País Vasco, y son negros y son jugadores que juegan en el Athletic de Bilbao, que es un equipo con una identidad vasca muy arraigada, que solo juega con jugadores vascos, ¿no? Pero ahora las estrellas del Athletic de Bilbao, un equipo vasco hasta la médula, son dos negros, hijos de migrantes, ¿no? Que tuvieron que cruzar el desierto y pasar muchas fatigas. Es una historia de migración contada esta vez desde este lado, ¿no? Porque siempre hemos contado historias de migración allí, en destino, y esta vez nos apetecía, bueno, contarla desde el otro lado y contar la historia de dos tipos que, bueno, pues que son un ejemplo, ¿no? Son un referente, son un éxito, ¿no? Generalmente cuentas historias de gente que está pasándolo muy mal y que está luchando por sobrevivir, y me sigue encantando contarlas, pero también hacía falta contar, ¿no? Cuando las historias acaban bien, como es este caso. Ahora, en estas historias, y les pregunto a ambos, ¿no? Con esta reconfiguración política, con el auge de la derecha en el mundo, con el retroceso en muchísimos de los campos, ¿han visto una diferencia en la reacción de las audiencias? Digamos, las audiencias de tus películas, las audiencias de los medios de comunicación. ¿Hay mayor resistencia o hay más necesidad de escuchar esas historias? Yo creo que de manera masiva hay una indiferencia total. Yo creo que se está llegando a botargar tanto, es una especie de lobotomía global. Creo que la gente va perdiendo la capacidad de crítica a base de no recibir una información adecuada, pues te vas entonteciendo porque no consigues encontrar información válida, ¿no? Y claro que hay un grupo más minoritario que está deseando de encontrar esa información que considera valiosa y de excelencia. Entonces, pero creo que a nivel social, por lo menos en nuestro país, lo que está consiguiendo es adormecer a la sociedad como una droga opioide que consigue que la gente, bueno, se centre en la supervivencia económica y en conseguir pagar el alquiler, pagar la hipoteca, y con mucho esfuerzo, y pensar solo prácticamente en eso, ¿no? Yo creo que hace muchos años, cuando yo era joven, había muchos más valores, la política estaba sobre la mesa y había un pensamiento más crítico. Hoy en día creo que apenas nadie habla de política, apenas nadie se interesa en otra cosa que no sea lo que está aquí, lo más material. Creo que el materialismo actual es algo exagerado. Yo creo que Raúl ha vuelto a acertar con el tema de la película, porque las migraciones son el gran tema de nuestros días. Es el asunto que mueve la política en todo el mundo. Desde el Brexit no se entendía sin el rechazo a las migraciones, Trump no se entiende sin el rechazo a las migraciones, y es muy importante que a través de mensajes como el que transmite tu película, que todavía no la he visto, pero lo que cuentas, ¿no? Que es una historia de éxito, es importante que incidamos en este asunto para romper de una vez la falacia de que la inmigración es un problema, cuando no es un problema. Está girando el mundo en torno a una cuestión que es mentira, es falsa. La inmigración es positiva para la gente que emigra, para la gente que va, para las sociedades de acogida. Aportan tantas cosas, y espero que en tu película seguro que queda reflejado que este asunto debemos insistir mucho en esto, ¿no? Porque
esto lo pintan como un problemón que no es cierto. Es tan falaz como que ahora mismo en el Estado español, si desaparecieran los migrantes, se pararía el país. O sea, claro. Se pararía el país, porque gran parte de las profesiones las llevan personas que han llegado de otros países, con lo cual el país se paralizaría. Y a mí me gustaría verlo casi, me gustaría que bromeamos también con eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría si declarasen en huelga todos los migrantes, por ejemplo, en España? Pues que se pararía el país, entonces cambiaría muchas opiniones. Aquí lo hemos hecho un día sin mexicanos, parte como es. En Estados Unidos, claro, ¿qué pasaría, no? Sin la mano de obra latina, ¿qué harían? Pero es que inevitablemente ya en los medios se habla del problema de la inmigración. ¿Qué problema? ¿Cuál es el problema? El problema no tenemos un problema con la inmigración, tenemos un problema político generado por líderes que utilizan este discurso para ganar votos. Y una construcción narrativa, ¿no? O sea, y eso creo que también es importante. Cómo a partir del lenguaje vamos construyendo ciertas realidades, pienso sobre todo en los medios de comunicación, evidentemente, pero esto del problema de la migración, la ola migratoria, la crisis migratoria. Esas palabras como marcan. Yo lo veo muchas veces en mis padres, que ya son mayores, y, claro, y yo veo a mi madre que está cocinando y claro, no tiene una formación política, no tiene una educación pues muy básica, son agricultores. Entonces, claro, tú notas lo que está diciendo la tele y lo que yo imagino que está pensando mi madre, pues la tienen, ya está. Es que lo consiguen, es el gran poder hoy en día los medios de comunicación. Tenemos el gran poder y se está utilizando, desde luego, en mi opinión, muy mal, de manera perversa, porque estás engañando a toda una sociedad y haciendo que se convierta en una sociedad que no siente nada. Es un problema por la forma en la que lo contamos. Oleadas, que ya decimos, llegan oleadas de inmigrantes, llegan avalanchas de inmigrantes, llegan asaltos a la valla de Melilla cuando la pobre gente que está saltando. No es lo mismo saltar que asaltar, ¿no? La elección de las palabras nunca es neutra, y cuando nosotros optamos por una palabra o por otra, estamos transmitiendo un mensaje político. Y por eso decía antes que la objetividad es imposible, ¿no? Pero también por los asuntos que tratamos sobre la inmigración, ¿no? Porque hablamos de gente que tiene problemas para llegar a Europa, por ejemplo, o a Estados Unidos, aquí más cerca, pero no hablamos de historias de éxito como la de los Williams, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Porque el País Vasco es mejor con dos vascos así. Pienso que sí. El Athletic mola un montón, ¿no? Molan un montón. A mí me encanta ver jugar al Athletic, lo he visto en San Mamés, que es un estadio más increíble, y claro, los hermanos Williams juegan por las bandas, son dos extremos, son rapidísimos, yo decía, ¿no? Son como dos cuchillos, ¿no? Que atraviesan el equipo rival, ¿no? Es muy estético. También a mí me gustó, yo no es que sea futbolero, pero sí que aprecio la espectacularidad y la estética del fútbol, ¿no? Y he disfrutado mucho captando esa belleza y esa belleza de la raza negra. Yo quería también mostrar referentes a la migración africana en Euskadi, en nuestra tierra, y mostrar la belleza, ¿no? Mostrar estos cuerpos poderosos que arrasan, ¿no? con los defensas rivales. Creo que eso tiene una fuerza, eso es una belleza política también. Ahora pienso en lo que preguntaban las compañeras por acá hace un ratote, pero me quedé pensando ahora en este nuevo documental que no he visto, y ahora cuéntanos dónde lo podemos ver, cuándo lo vamos a poder ver. Pero más allá de eso, claro, tú dices, yo lo voy a contar desde África, y bueno, tú vienes del otro lado, ¿no? O sea, sí hay ahí, me imagino que sí hay una parte de desafío, y nos pasa a todos los que contamos historias, ¿no? Que venimos desde otro lugar, desde una situación de privilegio, y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, yo he viajado mucho a África, he contado muchas historias desde África, y recuerdo cuando le planteé a Iñaki Nico Williams contar esta historia, confiaron en mí porque sabían que yo amaba África y que África iba a estar en la película. Cuando digo que la contamos ya desde Europa, es cierto, porque es la primera vez que se narran a los protagonistas en Europa protagonizando la película, pero no solo eso, también la película arranca en África y la escena final sucede también en África, y durante la película cortamos y vamos a casa de su familia, África, y a un lago en concreto que trabajan unos niños pescadores que serían los Williams en caso de que sus padres no hubieran logrado realizar con éxito ese viaje. También siempre digo que la película de los Williams no es un ejemplo de nada, sino todo lo contrario. Es un caso entre 1 millón, o entre 100 millones. No, o sea, yo no estoy diciendo en esta película que esto es lo que tiene que pasar, o esto es un caso de éxito. Es un caso de éxito, es un referente, y se hace una película de Dios porque es un caso entre 1 millón, ¿no? Entonces, algo es tan especial que a mí me provocó hacer una película.
a la vez creo que tienen una fuerza y una belleza y un posicionamiento también político que hace que, bueno, que merezcan mucho la pena, ¿no? ¿Cuándo llega? ¿Dónde la vemos? Bueno, Anda, mañana se puede ver, si miráis en el momento, catálogo, es mañana, no recuerdo la hora y la sede, pero mañana se puede ver Los Williams, y en cines aquí en México, y en la tele está en Netflix, pero creo que solo Netflix España, creo que aquí no se puede ver. Así que mejor mañana vayan a verla. Mañana. Para que ¿Más mañana preguntas vayan. por ahí? ¿A qué horas? Está por ahí en el programa. Mañana a las 6, ¿no? En Parque España. Eso es, mañana a las 6 en Parque España. Mañana a las 6 en Parque España la Sí, pueden ver. o sea, si es quieren. una función sasa, pues. Ujú. Hola, buenas noches. Buenas. Felicidades, está increíble. Gracias. Mi pregunta va... Atenas, buenas noches. Mi pregunta va un poco al hablar de la otredad. Por ejemplo, siempre nos han dicho que si quieres hablar de algo, hables de algo que seas experto. Pero, por ejemplo, yo quiero hablar de maternidades y no tengo hijos, la compañera evidentemente está estudiando cine y es un privilegio, quiere hablar del hambre. Tú quisiste hablar de un polaco quiso hablar de Sudáfrica. ¿Qué pasa ahí con eso de que nos dicen de habla de lo que seas experto y cuál es la importancia de esta otra mirada súper externa en estos temas? Bueno, sí, muy buena pregunta. Es que yo no soy experto de nada, simplemente yo funciono por intuición, por impulso, por corazonada y por deseo artístico. Entonces a mí me enamoran historias y ya está, o sea, no puedo vivir de otra manera, no me interesan ciertos temas y otros no. Mucha gente me pregunta por qué nunca ruedo películas en mi tierra, en el País Vasco. Bueno, y me gusta y adoro mi tierra, pero no sé, no me lo pide el corazón. O sea, yo me dejo llevar, lo mío es bastante poético todo. En realidad yo solo me dejo llevar. A veces las historias me encuentran a mí, me ha pasado muchas veces, no con Kapuczynski, que yo he leído todo lo suyo y bueno, yo fui quien trató de sacar esto adelante y demás, pero otras veces me han llegado historias que me han propuesto otras personas y han llegado a mí y digo, esta es. Entonces yo me dejo llevar por la intuición, no puedo hablar de lo que conozco porque en realidad que conozco. Cuando algo me interesa, trato de informarme, documentarme sobre ello y llegar al máximo posible del conocimiento para dar mi versión subjetiva, personal de Raúl, nada más. No trato de comportarme como ningún experto porque no lo soy, ni lo quiero ser. Simplemente es una persona curiosa que se interesa por una realidad y la cuenta según su filtro, ¿no? Y quizás lo que decía Vicente hace un rato, ¿no? El tema de la honestidad, de los alcances, y lo pienso desde el periodismo obviamente, ¿no? Pero los alcances de esa investigación, hasta dónde llegaste, hasta dónde no, desde dónde lo contaste. Sí, yo creo que gran parte del éxito de Kapuczynski precisamente se debe a esto, que fue un reportero, probablemente el primer reportero occidental o europeo que contaba la realidad de África sin subirse a la atalaya de una supuesta superioridad cultural. No, es que esto ocurría antes de Kapuczynski. Quiero decir, se juzgaba a África de una forma paternalista, es que, eurocentrista. Claro. Y Kapuczynski se acerca a la gente con la, digamos, humildad. Con la humildad, era la palabra que estaba buscando. La humildad y la admiración. Yo, en mi caso, me pasa que cuando hago mis viajes, mis rodajes, mis películas, siento una admiración tan grande por la gente a la que estoy buscando encontrar, que les admiro tanto, les veo tan bellos y trato de mostrar toda su belleza y su potencial, que no sé, me siento autorizado porque yo voy buscando algo que admiro, ¿no? Entonces, no sé, pienso que me siento cómodo, trato de, bueno, no siempre, claro, trato de ser honesto, decir siempre la verdad, de explicar bien lo que se está buscando. Entonces, bueno, sí que es verdad que tienes momentos que te puedes sentir incómodo, ¿no? Eso es innegable. Pero bueno, creo que cuando vas con la verdad por delante y admirando aquello que vas a narrar, pues la gente algo percibe también. Y la verdad de ambos lados, ¿no? O sea, hacia el entrevistado, hacia la fuente, pero también hacia el público, hacia la audiencia. Yo sí que tengo siempre la audiencia muy presente y como decía Kapuczynski, él decía que tenía un miedo atroz a aburrir al lector y yo reconozco que tengo un miedo atroz a aburrir al espectador. Eso es algo que siempre está en mí, siempre me pongo en lugar, o sea, desde luego es mi mirada, pero siempre estoy pensando en el otro, ¿no? En el público, en el que la va a ver, ¿no? Que
me encantaría pues aportar algo especial, ¿no? No me gustaría que se aburriera, me gustaría que se emocionase, que le removiera por dentro, que le hiciera llorar de alegría, que es lo más bonito que hay. Eso siempre busco, ¿no? Y lo tengo muy presente al público, ¿no? Aunque luego hago lo que yo quiero, totalmente, pero pensando en el espectador. No sé si es un poco raro eso, ¿no? Estoy inventando todo ahora, ¿eh? Y desde el punto de vista literario, Kapuscinski es el autor de un género, o sea, de un género que incluye pues el acercamiento con humildad, pero también un poco de contexto histórico para que la gente entienda, un poco de sentido del humor para que la gente no se aburra. Un poco de ficción también. Un poco de ficción, y todo eso agitado es una fórmula que está tan extendida entre los periodistas de mi generación que incluso bromeamos con ello, ¿no? Cuando amigos como Xavi Aldecoa, que bebe mucho de Kapuscinski, ¿no? Sí. Yo se lo digo, ¿no? Es que decir, en esa frase está Kapuscinski, ¿no? O en esa pirueta que haces, ¿no? De el reporterismo literario, que al final es lo que se inventó un poco Kapuscinski. Yo lo que sí que noté cuando estuve con la gente que conoció a Kapuscinski es que todo el mundo corroboraba las palabras que estaban escritas en el texto. O sea, cada uno con el que hablé confirmaba lo que él contaba. ¿Qué pasa? Que en la despedida de Carlota, que mira, hay niveles. El nivel real fue que la despedida fue mucho más mundana y mucho más, venga, tú va aquí, tú allá, un tema militar, venga, fuera, nos vamos, chao. No hay tanto romanticismo. En el libro de Kapuscinski ya la escena, ya es las nubes, la noche, tal, y en la película ya vamos, increíble, ¿no? Puso un pie, yo me acuerdo que y puso un pie en el coche, y bueno, claro, pues te vas haciendo más grande la historia, haciendo más grande la leyenda, ¿no? Al final creamos leyendas, y más con una película, es crear leyenda. No vas a pegarte 10 años de trabajo para hacer una cosa súper fría, y no, pues tienes que poner todo el corazón, y si al otro lo hiciera la película, pues aún más, ¿no? Supongo que cuando es una historia que va creciendo el bulo y al final el muerto mató al vivo. ¿Habían tenido algún contacto posterior con Kapuscinski? Los protagonistas. Sí, Farrusco. Sí, Farrusco sí que tuvo, y Farrusco y Queirós creo que también sí tuvieron. Sí. Se llevaban muy bien, se hicieron grandes amigos. Imaginaos también lo que es hacer una amistad, una situación en la que casi te ves muerto, ¿no? Cuando hablan al principio él cuando habla Artur Queirós sobre la relación que tuvieron de amistad tan pura, ¿no? Porque nace cuando no te importa nada, estás a punto de morir, estás sitiado, vas a morir. Es que, claro, welcome to your grave, ¿no? Qué bonito, entre comillas, ¿no? Que una amistad nazca. También me gustaba esta historia de Un día más con vida porque tiene un final feliz, ¿no? Porque muchas historias de Kapuscinski no lo tienen. Y esta, fíjate, pues puntualmente, pues ahí en ese momento hubo una gran explosión de alegría, se celebró el nacimiento de la nueva nación. Bueno, tenía un punto bonito, bello, ¿no? Aunque luego fue un puto desastre, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Por allá? Ya, aquí. Bueno, obviamente me sumo a las felicitaciones de tu película, está más que sobrado, pero retomando un poquito, me quedé como nos están narrando del proceso de llevar tu historia con la animación. Si nos pudieras dar 3 consejos para los que quisiéramos aventarnos a llevar nuestra historia de proyecto documental para implementarlo en la animación, pues para que nos ahorres un poquito el trabajo, pues hay que aprovechar tu experiencia. Así 3 consejos básicos, no sé, tal vez una preelaboración de storyboard o una adaptación de guión que ya lo estuviste mencionando, pero así 3 consejos básicos, estaría genial. Gracias. Vale. ¿Tienen que ser 3 o...? Bueno, a ver cuáles salen. Yo recuerdo cuando acabé esta película que juré y perjuré que nunca más iba a hacer animación. Ese es el consejo que te doy. Ese es el consejo que te puedo dar, el más honesto. Pienso que puede arruinar un proyecto el incorporar animación. Un proyecto documental, incorporar animación puede arruinarlo porque se va a llevar tantos esfuerzos, tanto dinero, que puede acabar con el alma del proyecto. Creo que tienes que conseguir dosificar muy bien y controlar el gasto, la inversión que haces en la animación. Porque en tu caso, en un documental, entiendo que va a ser una partecita para contar ciertos elementos. Entonces, invierte en eso el dinero que consideres y el esfuerzo que consideres apropiado. No que de repente por hacer animación el proyecto se desmadre y se convierta en algo súper caro y que se te va de mano, de control, solo porque la animación entra en juego. Trata que la animación no te coma, porque si te dejas llevar, puede acabar contigo.
¿Había otra pregunta por allá atrás también? Yo querría darle la enhorabuena a Raúl por el espectacular documental que ha Gracias. conseguido hacer, porque es muy complicado recopilar todo ese tipo de información en unos conflictos que a veces ir con una cámara te costaba la vida. O sea, ahí es lo que te pueden haber contado textualmente, ¿no? Pero es muy complicado tener filmaciones de eso y, por supuesto, que tiene que entrar la animación ahí, porque ahí no puedes ser capaz de explicar todo lo que pasó en ese conflicto, en esa época, ¿no? Porque tú sabes que ir con una cámara de vídeo, con una cámara de fotos, te pegaban un tiro en la cabeza directamente. Claro, y entonces, enhorabuena por el documental. Es a ti. Y luego a Vicente, que ha estado en muchas guerras, en más de las que nos podemos imaginar los que estamos aquí. ¿Cómo le ha podido afectar a nivel ético y a nivel moral, a nivel personal, el haber vivido todos esos conflictos y la capacidad de poder contarlo, de poder contar lo que realmente has sentido ahí, ¿sabes?, sin ningún tipo de censura? Porque hoy en día la sociedad, como han dicho antes, está adormecida por las redes sociales, los teléfonos móviles, todo el consumo, el consumismo de todo. Entonces, a veces, por mucho que nos creamos que las cosas llegan a la gente, a la gente igual que les entra, les salen, ¿sabes? Entonces yo quiero que Vicente nos cuente un poco a ese nivel cómo lo siente él eso. Bueno, a ver, Raúl decía que su película preferida era Apocalypse Now, o una de las películas que inspiran esta película suya es Apocalipsis Now. Apocalipsis Now está basada en El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas es una novela del siglo XIX, sí, de un polaco, de Konrad, y en la que explica que una vez ves el abismo ya se queda dentro de ti para siempre, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos deja todo esto muchos arañazos, pero merece la pena. Y yo, cuando me preguntan, siempre recuerdo un caso concreto en Irak, durante la invasión de Irak, pues una mujer que me encontré allí en un hospital, acababan de bombardear y la mujer estaba amputada, las dos piernas. De toda su familia solo había sobrevivido una niña que también estaba herida a su lado, se llamaba Fariba. Entonces, cuando entramos allí con mucha vergüenza, como irrumpiendo violando su espacio, su intimidad, porque estaba en la cama del hospital, aquella mujer se incorporó sobre los muñones para contarnos su historia, que la habían bombardeado, que era gente campesina que vivía en el campo y que los habían matado a todos sin tener nada que ver con Saddam Hussein ni con nadie, ¿no? Entonces, en ese momento de que le pones el micrófono a alguien y esa persona le das la oportunidad, como decía Kapuczynski, de dar voz, ¿no?, a alguien, es lo más bonito que te puede pasar profesionalmente, ¿no? Pues todo eso hace que valga la pena. Solo eso. Que no es poco. Listo. Qué bonito cierre, Vicente. Pues bien, pues muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. No había forma, y sobre todo porque justo se convirtió en la conversación que yo creía y quería que se convirtiera, pues, ¿no? Y no, más bien, muchísimas gracias, Luciana, por aceptar la invitación, por participar, por, digamos, justo añadiendo, porque ya me dieron ganas de hablar, porque hablan, ¿no? Pero ya dilo, no, o sea, justo, la misma pregunta que hice al principio, ¿no? Justo era como para soltar un poquito la discusión, ¿no? La responsabilidad que tenemos como reporteros, que se tiene desde los medios y que se tiene desde el cine, pues, ¿no? Aquí hay una historia muy clara, basada en una adaptación de algo que a ti noblemente te salía, ¿no? Pero digamos, hay otras historias, como la de los Williams o como las que nos ha platicado Javier Corcuera y como las hemos platicado con Jean Gabriel, ¿no?, que nos revisó como esta invasión a Bosnia-Herzegovina, vista desde la lente de los
de los reporteros 30 años después, digamos la conversación ha sido la misma, pues, ¿no? Y eso creo que ha enriquecido muchísimo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y pensando sobre, esa es la razón principal por la cual nos obliga a nosotros a neciar año con año a hacer un festival de cine, ¿no? Porque si no fuera por eso no tendríamos estas oportunidades, ¿no? Y sobre todo porque a nosotros le llamamos la necedad irresponsable, pues, ¿no? Justamente es eso, ¿no? Porque los espacios como las películas, como el diálogo, como lo que hacemos siempre son espacios de resistencia, pues, ¿no? Que siempre están discutiendo con aquello que nos dicen que deberíamos de hacer, pensar, ver y analizar, ¿no? Y les decimos no, la academia es importante, ¿no? Y pues nada, yo nada más eso, ¿no? ¿Ves? Sí, pienso que Docs MX es una ventana al mundo y es aire fresco que entra. Y estaba pensando, digo, imaginaros, ¿no? Enloquecidos, que hacer un programa de televisión casi en directo con un festival de cine, ¿no? En el cual estuvieras en estos debates, luego te ves la película, imagínate, ¿no? Entonces ese sería el programa guapo de la televisión, porque ahí podrías ver diferentes películas, estos debates, ¿no? Se me acaba de ocurrir ahora mismo, pero imagínate que, ¿no? Para romper toda la miseria, ¿no? Sería interesante ese formato, ¿no? Pasan cosas. Ahí está Yair Cabrera, que trabajó conmigo en Afganistán, que es probablemente el mejor fotógrafo de México, y cuando estáis hablando de cómo contar las cosas en México, digo, pues que suba Yair y lo cuenta, ¿no? Porque sabe mucho más que yo, ¿no? Pero claro, que vamos a acabar todos arriba, ¿no? Hablando de la nada. Listo, pues eso, muchísimas gracias. Y pues nada, ¿no? Sigamos. El día de mañana la actividad de cierre es con Joe Berlinger, lo vamos a tener en Cineteca Nacional, en la sala 8. Su película se proyecta a las 2:15 de la tarde, ¿no? Brothers Keeper, y después a las 5 de la tarde tendremos la masterclass con ellos. Solo tienen que llegar, va a haber una mesa afuera, no hay una logística totalmente diferente por ser la Cineteca, es por boleto, ¿no? Pero los boletos los tenemos nosotros, solamente hay que llegar para tener acceso a ellos y listísimo, ¿no? Y nosotros de parte de Docs les damos un regalito, ¿no? Raúl, ¿no? Luciana, ¿no? Muchísimas gracias y pues nada, ¿no? Nos vemos pronto.